Hola a todos, bienvenidos y un saludo desde la oscuridad. Hoy lo que vamos a tratar es el tema de los escenarios a la hora de crear la partida y un poco gestionarlos durante la misma. Yo he de decir lo primero que para mí es, digamos, el punto flojo o es mi pecadillo. No suelo entrar mucho en describir escenarios, que es una cosa importante. Hay que tener cierta medida y una cierta maestría a la hora de hacerlo. Tienes que describirlo lo suficiente sin pasarte. Los escenarios los tenemos que, digamos, idear a la hora de hacer la partida. No solo es decidir qué pasa tal o qué pasa cual, hay que decidir qué pasa tal en tal sitio, ¿no? O como ya comenté antes, dejar alguna escena que se pueda, digamos, utilizar en diferentes escenarios, pero el escenario lo tienes que conocer. Es bueno describirlo un poco, tampoco con detalle. Describir el color de cada teja de la casa. No es necesario que nos vayamos al estilo del nombre de la rosa, ¿no? O nos vayamos al estilo La Crónica de Belgaraz. Pero sí es adecuado describirlo. Es una cosa que yo digo, por ejemplo, me esfuerzo poco a poco en intentar coger la costumbre de describir escenarios. En la última partida que jugué prácticamente no describí casi nada. Sí es cierto que a mí me gusta dejar un poquito más de margen para la imaginación de los jugadores, pero es adecuado describir dónde se encuentran. Es una sala grande, opulenta, recargada, con varios cuadros, está iluminada por unas velas que colgadas en las paredes, ¿no? O es una oscura mazmorra, húmeda y fría, iluminada por una antorcha. Yo, como digo, suelo preferir a la dejar margen a la imaginación de los jugadores. Y no solo eso, también dejar libertad para que los jugadores puedan incluir cosas en ese escenario. En lo que es hitos, fate y demás, es fácil, un punto. Me gasto un punto para que aquí haya un no sé qué. Esperamos, una cosa a lo mejor que sea. Yo solo veo para cuando es una cosa que influye mucho, digamos, en la narrativa y va a alterar la escena, ¿no? Me gasto un punto de fate para que debajo del sillón haya una granada. Pues sí, es lógico gastar un punto, ¿no? De destino para que haya una granada. Pero, por ejemplo, para que en un salón haya un cuadro torcido, pues no creo que tenga que haber ese gasto, ¿no? O para que haya, no sé, una silla en un comedor, ¿no? Es una cosa bastante normal y que me gusta que los jugadores lo metan, ¿no? Es en el comedor hay una silla, me siento y resulta que la silla está ligeramente coja, ¿no? Pues vale, me parece bien. Los jugadores puedan meter cosas dentro de ese escenario, dentro, como yo digo tanto, dentro de la lógica. A mí me gusta mucho utilizar la lógica. Y cuando me parece que una cosa es lógica, que me mete un jugador, no tengo ningún problema. Cuando una cosa que no tiene nada que ver es que justo debajo de la mesa hay pegada con esparadrapo una pistola. Pues no, tío, no. No. Pero si el candelabro es de oro, es de plata, que a lo mejor no lo he descrito, pues te puede dar el caso una partida de, digamos, terror o de mundo de tinieblas, ¿no? Yo he descrito que hay unos candelabros sobre la mesa del comedor, no he descrito de cuál, y me dice un jugador que utiliza uno de los candelabros de plata que hay sobre la mesa. Pues no veo mal. Para atacar al hombre lobo. Pues no lo veo mal. Tenemos que, digamos, diseñarlo, como digo, por encima, ¿no? No por encima, una idea, dar una idea. Y a mí me gusta que los jugadores rellenen esos huecos. A veces, como digo, peco de que doy demasiada poca información sobre el escenario, pero
poco a poco me estoy esforzando por solucionar. Yo creo que es mi punto más débil a la hora de narrar, ¿no? Decidimos, por ejemplo, vamos a tirar a Vampiro, ¿no? Un cónclave en un antiguo cine abandonado, ¿no? Podemos descubrir, pues, como un pequeño, vamos a llamar, escenario, con esa pantalla de proyección, las butacas desgastadas, rotas, donde van sentando los vástagos, las luces de emergencia pueden estar encendidas, apagadas, que la luz es tenue o está muy iluminado, ¿no? Describimos un poquito el escenario de donde está desarrollándose la acción. Por eso digo, a la hora de improvisar es bueno, es lo que dije, las partidas libres, ¿no? En las que hay libertad de movimiento para los jugadores y nos pueden ir a cualquier lado. Es bueno conocer, digamos, no el escenario específico, sino el escenario general, ¿no? El mundo de tinieblas, vampiro, ¿no? Conocer bien la ciudad, lugares de interés que podamos describirles y demás, porque también es muy normal, una de dos, que a la hora de ser como yo, par con palabras, los jugadores se puedan confundir y decidan que quieren ir hacia un lado que su imaginación ha rellenado de forma diferente a la nuestra y hay que corregirle, o que los personajes te pregunten, ¿no? Entonces ahí les das la información que necesitan, ¿no? En la mesa del comedor has dicho que hay candelabros, pero están, digamos, platos y cubiertos puestos. Pues sí, pues no. Sí, hay cubiertos, pero no están los platos, ¿no? O están los platos como si alguien hubiera comido ahí, pero la comida está, digamos, podrida, echada a perder. Podemos ir rellenando. Si nos ocurre eso, es un poco un toque de atención, ¿no? De que tenemos que desarrollar un poquito más nuestros escenarios. Me esfuerzo. Yo los creo, pero luego a la hora del online vamos cortos de tiempo, quieras que no, yo voy un poquito acelerado, no quiero entretenerme mucho, pues, inconscientemente, pues realmente casi nunca lo hago de forma intencionada, recorto en descripción de escenarios, pero bueno, es una cosa que estoy intentando solucionar. Entonces nos ponemos que vamos a hacer una partida y vamos a hacer una escena de presentación en la que, venga, vamos a lo típico. Estamos en la posada, donde van a reclutar a nuestros personajes para realizar la misión, lo que es la partida. ¿Cómo es la posada? Pues es una posada muy ruidosa, hay mucha algarabía, mucho movimiento. Es una posada prácticamente vacía, muy iluminada, o por el contrario, poco iluminada, tan solo está iluminada por la chimenea. Hay jarras en las mesas, el sitio está limpio, está sucio, huele bien, huele mal. ¿Dónde está el tabernero? ¿Por dónde va a entrar o dónde va a estar nuestro gancho, ¿no? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, en la escena del Señor de los Anillos, en la posada del Polipisador, ¿no? En la película, ¿no? Como en una esquina, por momentos se le ilumina levemente la cara de Aragorn mientras fuman la pipa, ¿no? Pues podemos describir ese momento, ¿no? Que también nos sirve para llamar la atención de los jugadores de ahí hay algo. Si nos pusiéramos una flecha luminosa encima, aquí hay algo, ¿no? Que es también muy importante. Hay que tener mucho cuidado a la hora de describir un escenario. ¿Por qué? Porque puede dar el resultado. Si eres parco en palabras, a mí a veces me pasa, y de repente das
digamos, una descripción algo más detallada de una parte del escenario o de un objeto del escenario, es como si le estuvieras poniendo una flecha luminosa encima diciendo esto es importante. Lo podemos hacer voluntariamente, lo podemos hacer involuntariamente, que tenemos que tener cuidado con ello, pero por el contrario también lo podemos utilizar a nuestro favor. Queremos darles una pista falsa, queremos complicarles un poquito la cosa, ¿no? Pues vamos a describir un poquito más ese personaje que hay en la escena o ese objeto que hay sobre la mesa para que les llame la atención. Queremos desviar su atención sobre otra cosa que está ocurriendo también en esa escena, pero no queremos que centren la atención en ello. Pues podemos describir un poquito más esa parte de la escena en la que queremos desviar su atención. Como digo, empezamos, decidimos, vamos a hacer la típica, una posada, describimos la posada, pues hay 4 mesas grandes, con unos 5 o 6 taburetes alrededor de cada mesa, las mesas están bastante sucias y pringosas, la sala está levemente iluminada, no tiene muy buena iluminación, está iluminada por el fuego de la gran chimenea, así como pues, de 3 velas que hay colgadas en cada una de una vela que hay colgada en cada una en 3 paredes diferentes, ¿no? Hemos dado una idea general. A vuestra izquierda se encuentra una gran barra con un hombre corpulento detrás con un mandil o con lo que sea, ¿no? Ya eso es personajes. Iremos a personajes, ¿no? Que está limpiando unas jarras a escupitajos, ¿no? Hemos descrito un poquito la sala. La siguiente escena va a ser pues en el camino. Pues os encontréis por el camino, vais por el camino que atraviesa un bosque bastante oscuro, no hay luna, vamos a poner que sí que hay luna, pero está prácticamente tapada por las copas de los árboles son retorcidos y nudosos, de aspecto siniestro, se respira maldad o el mal, ¿no? Tenéis una sensación inquieta mientras camináis o cabalgáis por este bosque, ¿no? Tampoco tenemos que describir mucho, pero a la hora de preparar nuestra partida tenemos que preparar tanto los personajes no jugadores como los escenarios. Es conveniente lo que os digo, tener una idea, aunque sea general, de dónde están, cómo es la sala. Es un salón del trono, hay tapices colgados, un par de armaduras, panoplias de armas, pueden utilizar, varias antorchas y 2 grandes braseros a una distancia prudencial a cada lado del trono, ¿no? Describimos un poco la escena. ¿Por qué? Porque habrá jugadores que te la agradezcan mucho porque podrán decidir que se van a descolgar por uno de los tapices o que van a tirar el brasero de una patada para distraer a los enemigos, o van desarmados, van a coger un arma bien de una de esas que porta una de esas armaduras o bien de una de esas armas que hay colgadas en la pared, ¿no? Cuanto más sin abusar, repito, sobre todo online, que andamos mal con el tiempo, no podemos tirarnos hablando todo el rato. Yo además, los que me conocéis sabéis que soy un narrador que opina que cuanto yo menos hablo, mejor va la partida. Dejo que los jugadores hablen muchísimo, dejo que aporten ellos a la partida, que hagan, y a mí me gusta intervenir solamente lo estrictamente necesario. Por ahí hay narradores que empiezan aquí y no paran, pero cada cual su estilo, y ninguno en teoría está mal. Eso luego lo juzgan los jugadores. Pero bueno,
Es eso. Para cada escena tenemos que decidir qué es lo que va a pasar y dónde va a pasar. Y una idea general de cómo es ese sitio, qué objetos hay, pues lo mismo, ¿no? Qué entradas hay, qué salidas hay, si hay ventanas, no hay ventanas, etcétera, etcétera. En tema de mazmorreo, es claro que eso tiene mucho más. Digamos, el escenario hay que prepararlo bastante más, ¿no? Pues tienes que diseñar una mazmorra entera. Es lo apropiado y además un poco también en la lógica. Y vamos al punto de la lógica. Utilizando el ejemplo del mazmorreo, que requiere más un diseño más específico del escenario, es también, de nuevo, volvemos a la lógica. Hay que decidir, esta sala es una cocina y por qué hay tal cosa en una cocina. No es muy lógico que haya un cofre del tesoro dentro de una cocina. Pero tal vez detrás de una piedra a la pared que está suelta esté el pequeño alijo, ¿no?, del cocinero. En el fondo es botín para los personajes, pero tiene lógica, ¿no? Tiene lógica un gran cofre lleno de monedas y gemas en una cocina. Lo mismo, estamos diseñando una mazmorra, pues es lógico pues que haya una zona para comer, una zona para cagar, una zona para dormir, una sala de, llamémosla del trono, aunque sean orcos, también tienen su trono, o la sala del jefe, o como lo queréis llamar. Tenemos que diseñarlo con una cierta lógica, ¿eh? Ya digo, no es lógico que haya un cofre del tesoro o un baúl lleno de gemas en una cocina. Pues a lo mejor en los barracones, pues hay un baúl que, aparte de tener las pertenencias personales de uno de los habitantes de la mazmorra, tiene también botín, ¿no? O una sala de botín, ¿no? Tenemos que ser un poquito lógico. Lo mismo de lo mismo. Yo recuerdo una partida, era de Chulu realmente, por llamarlo de alguna manera, pero era de vampiros y bueno, una paranoia muy, muy loca de mis tiempos jóvenes. Jugaba, no narraba, y el narrador constantemente era una mesa de madera y hay alrededor varias sillas de madera. Madera, estacas, vampiros, morir vampiros con la estaca, ¿no? Recalcaba mucho, ¿no?, lo de la madera. Nos dio muchas risas y además luego esa partida pues la mayoría no la hemos recordado, no, o sea, no la hemos olvidado, creo que ninguno, ¿no? Paraba de decir madera el narrador, todo era de madera, pero bueno. Pero podemos dar ese tipo de detalles, podemos dar pistas, como digo. Si no describimos el escenario y describimos nada más que un objeto, estamos poniéndole una flecha luminosa encima, diciendo esto es importante, aunque podemos también utilizarlo al contrario, para el despiste. Y bueno, pues esas cosas, no sé, ¿qué más os puedo decir? A la hora de diseñar el escenario, hay que diseñarlos, aunque sea a tener una idea de qué es lo que hay, para luego poder jugar con ello. A mí me gusta dejar que los jugadores puedan incluir cosas en este escenario. Pues hay un cuadro que en realidad es una copia de un Van Gogh. Me quedo mirando, ¿no? Estoy jugando a vampiro y el toreador dice, pues hay un cuadro que es una copia de los girasoles del Van Gogh, y me quedo mirándolo. Es muy parecido al original, pero se ven unos pequeños fallos que estropean la obra. Yo no he dicho que haya un cuadro que es una copia de un Van Gogh. Lo dice el jugador, viene a cuento, aporta a la narrativa, no pasa nada. Simplemente he dicho que hay cuadros. ¿Extendernos o no extendernos? Pues hay quien se extiende más, hay los que nos extendemos poco o nada, según.
Ya esto según... Ya veré más adelante si se me ocurre alguna idea. Posiblemente junte varias cosas que se me queden sueltas en el tintero y las haga más adelante. Pero bueno, yo creo que más o menos ya lo hemos explicado. Cuando diseñen la abertura, por lo menos los escenarios principales, ten una idea clara de ellos, de cómo son, qué es lo que hay en general. Utensilios normales de una casa normal. Pues una estantería con libros, un par de sofás, una tele y un loro. Y ya está. El loro puede ser de música o un loro de verdad con plumas. Vosotros decidís, ¿no? Es importante el tema del escenario. Tampoco, como todo. No, o sea, ponernos aquí a describir que hay una pequeña mancha en la pared o el papel, la pared está forrada en papel y hay un trozo que está ligeramente despegado. Pues si quieres resaltar ese trozo porque es importante, dilo. Si no, que los jugadores pues decidan el dibujo del papel, decidan el color, lo que quieran. Debemos de dejarles un poco... Yo es que principalmente es como cuento, ¿no? Dejar papel... o sea, dejar papel. Dejar pie a que los jugadores su imaginación meta. ¿Por qué? Porque si yo describo la habitación exacta, tal cual como es, según mi habilidad de comunicación, los jugadores la van a percibir más o menos parecida a lo que yo quiero describir. Si no se me da muy bien describir, posiblemente no les consiga transmitir la idea de lo que yo le quiero transmitir. Y no es que se me pierdan, se pueden perder, pero puede dar en situación a equivocaciones, confusiones, pierdan algún detalle y se descoloquen, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo, a mi forma de ver las cosas, que es lo que es el escenario, describirlo a grandes rasgos, sin entrar en muchos, algún detalle, pero sin entrar en muchos detalles específicos. Ya hemos dicho, ¿no? Hay una librería que contiene varios libros, hay otra librería que está llena de DVDs. Entre ambas de las dos, en la librería hay un gran hueco en el que está la televisión de plasma. Un gran sofá en rojo, o un gran sofá de cuero, una pequeña mesa de café de cristal y varios cuadros colgados. Se puede más, pero yo, por ejemplo, es como yo lo puedo decir. Que me decide un jugador que hay un posavasos con una taza de Bob Esponja. Pues no lo veo mal. Me parece bien. Que me decide un jugador que uno de esos libros es el Quijote. Perfecto. No tengo por qué diseñar el escenario y decidir qué libro hay exactamente de esto. Por ejemplo, en una partida de Chulu podemos describir una librería llena de libros y decidir que el Necronomicon está ahí. Es uno de ellos. Pero no necesitamos saber todos y cada uno de los libros que hay en esa sala. O una biblioteca, ya eso sería una locura. Saber exactamente cada libro que hay. Pues tiramos un poco de improvisación si nos preguntan qué libros hay y ya está. No tenemos que complicarnos mucho la vida. Por eso describimos a grandes rasgos, entrando en algún detalle, el escenario. Y, como digo, mi consejo es que dejemos espacio a que esos huecos que dejamos vacíos los rellene la imaginación de los jugadores. Que a la hora de diseñar el escenario lo diseñemos con lógica. Si es una cocina, no hay lógica que haya un cofre de un baúl lleno de gemas. Habrá cosas de comida. Puede haber un baúl lleno de sartenes, cazos y demás.
Y ya está. La diseñamos con lógica y dejamos que los jugadores con lógica la rellenen. Un jugador te dice, no, es que debajo de ese sillón rojo hay una granada que se ha dejado alguien olvidada, o entre los cojines del sillón hay una granada. Pues no, te encuentras 1 euro. Es más lógico que entre los cojines de un sillón haya 1 euro o el mando a distancia que una granada. Y si quieres, y estamos en hitos on Fate y juegos del estilo, te gastas un punto de destino y ese mando se convierte en una granada si tú quieres. Así de sencillo. Diseñamos el qué va a ocurrir y dónde va a ocurrir. Dicho esto, espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar un like. Si no estáis suscritos, os podéis suscribir. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.